En el aire, buenas tardes, políticas públicas en vivo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para el mundo a través de su canal 19 de Cinevisión. Políticas públicas, hoy 3 de junio del año 2026, bajo la producción general del doctor Andrés Enríquez, un servidor Ricardo Seniler y mi compañero y amigo el doctor Julio Castro con ustedes. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, que no es lo mismo. Muy buenas tardes. Sí, yes I do. Yes, I do. Yes, you do. We do. Oh, es en inglés precisamente, Yeah. doctor. La temperatura en estos momentos en Santo Domingo es de 30 grados centígrados, mayormente nublado, pero con calor. Hace un calor, por lo menos en el transcurso de venir para acá, doctor. En lo que uno se montaba al vehículo y salía, se notaba el calor. 30 grados centígrados. En Bogotá, 18 grados centígrados en estos momentos, nublado. En Madrid, 30 grados centígrados, soleado. En París, 19 grados centígrados, con una sensación térmica de 13 grados centígrados. Parece que ahí todavía no llega el verano. En Barcelona, 25 grados centígrados, soleado. En Roma, 27 grados centígrados, igual en Milano. En Monterrey, México, 29 grados centígrados, nublado. En Estambul, en Turquía, 26 grados centígrados, mayormente soleado. En la Ciudad del Sol, Miami, 29 grados centígrados, nublado. En Las Terrenas, 30 grados centígrados, mayormente nublado. En Nueva York, 27 grados centígrados, léase 80 y algo grados Fahrenheit, soleado, qué bueno, para que por lo menos le entre un calorcito a los compatriotas de la ciudad de Nueva York. En Boston, igual que en Nueva York, 83 grados Fahrenheit, soleado. En Punta Cana, aquí en la República Dominicana, 30 grados centígrados. Esto es políticas públicas en vivo. Doctor, tengo varios días por tratar de exponer algún punto de vista sobre algunos sucesos que han ocurrido en los días recientes alrededor de la justicia dominicana y hechos que honestamente me ponen a pensar en diferentes vertientes. Quiero compartir con usted y con ustedes también esas reflexiones o esos análisis que voy a hacer, aunque sea a grosso modo, de la justicia dominicana, sobre todo en estos momentos. El viernes pasado, en un fallo, ya ni siquiera voy a decir histórico, una parte de la población se esperaba ese fallo desde el punto de vista como sucedió, otros quizás no, pero sobre todo en términos políticos. Y me voy a referir al fallo de una de las Cortes de Justicia aquí en la República Dominicana, donde dictó o dictaminó un no al lugar a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta en el caso que el Ministerio Público había elaboró en presuntos actos de corrupción. Creo que se llama el caso Calamar, creo, no estoy muy seguro. Sí, Calamar. Bueno, el viernes pasado la jueza de instrucción dictaminó que no habían indicios, que no hay pruebas para que Gonzalo Castillo, ex candidato del PLD en las elecciones del 2020, y José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia en los gobiernos del presidente Danilo Medina, y llegó a la conclusión de que no hay de dictaminar un no al lugar y que por ende ellos específicamente no irían a un juicio de fondo. Ok, ahora yo quiero tratar de poner sobre la mesa algunas, vuelvo y repito, reflexiones en este caso. Lo primero que quiero aclarar, que no es nada personal lo que voy a decir, ni contra Gonzalo Castillo, ni contra José Ramón Peralta. De hecho, José Ramón Peralta fue alumno mío en la universidad, o sea que lo conozco de cerca, y Gonzalo Castillo mantenemos algún tipo de lazos amistosos, o sea que no es nada personal, es contra la justicia dominicana. Miren, después de 6 años, porque fue en el 2020,
que el Ministerio Público empezó o instrumentó este expediente en contra de ellos y otros más, nos topamos con el dictamen de la justicia de que no habían o no hay en ese expediente que ellos mostraron elementos de juicio valederos legales para imputarlos y proseguir a un juicio de fondo. Es decir, que por eso les dio o les otorgó un no al lugar, o sea que ya no están acusados. Entonces, yo me pregunto, tuvimos que esperar 6 años con un expediente que ahora podría parecer mediático únicamente, o podría, ¿por qué no parecer desde otras aristas, una persecución política? Lo primero es que 6 años para usted instrumentar un expediente, imputar personas, los diferentes procesos legales, no es demasiado tiempo, doctor. Por más complejo que fuese el caso, incluso muchos de ellos, los que están hoy en medidas de coerción fuera de la prisión preventiva, tuvieron que purgar con prisión preventiva por varios meses, o sea, en la cárcel de Najayo. Entonces, doctor, esa es la primera pregunta que yo hago al Ministerio Público, al Poder Judicial en la República Dominicana en estos momentos. 6 años no es demasiado tiempo para instrumentar un expediente y pasar por alguno de los procesos legales. Antes de proseguir, ¿qué usted cree de eso? En ese tiempo, 6 años. Bueno, es una situación que amerita un análisis profundo. ¿Qué está produciendo el sistema y por qué? Es una pregunta que va a los psicodinamismos de los sistemas en acción. O sea, aquello que no se puede detener. Es un proceso que se da. Se viene en el tránsito, sea a pie, en una guagua, circulando en la sociedad. Y se van dando una serie de situaciones, hechos. Algunos son fortuitos, otros tienen una relación de causa-efecto. Entonces, en este sentido, habría que entender la dinámica que se está dando entre lo que son los elementos que se acercan al 2028. Hay una situación ahí que queda en una lectura latente, por ejemplo. ¿Qué ha caracterizado precisamente a este candidato casi? Porque ¿qué lo ha caracterizado? El color mamey. ¿En qué vehículo él se desmonta y vuelve y sube? En un color mamey y negro, con una característica de un vehículo fuerte. Entonces, allí él se sube en ese vehículo. ¿Qué significa psicoanalíticamente si hacemos un análisis del sistema que nos envuelve a todos, nos envuelve inclusive a la hegemonía, envuelve al dinámico presidente Trump, que es el que está moviendo los hilos a nivel internacional? Entonces yo entiendo que de alguna forma allí hubo un proceso de aquello que usted y yo conocemos del titiritero. Hay un movimiento de las crucetas del titiritero. De alguna forma llegó el momento para Gonzalo Castillo, un candidato, una persona, tiene una personalidad agradable, que no molesta, es una persona, es un poco nervioso, sí, que siempre está como que no quiere que se le pegue. ¿Ah, sí? Sí, analiza. No lo he visto en esas líderes analiza políticas. su dinámica. Pero, doctor, yo creo que para continuar con lo que Yo usted está diciendo. creo que en realidad entiendo que el PLD es una estructura indestructible, y vuelvo, repito, lo repetí Lo una ha vez. dicho varias veces usted. Y creo que el PLD es una estructura indestructible. Y lo acaba de demostrar ahora, con el proceso precisamente que se va dando de renovación de los estamentos de liderazgo. ¿Qué está sucediendo allí? Una renovación de los liderazgos. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente es necesario la permanencia, el legado histórico es necesario para permear los retratos. Bueno, ¿Qué es lo que ocurre en esos países desarrollados?
que las personas pasan de lo real a los retratos, dejan sus retratos en una institución y van hacia el cementerio, van hacia el Camposanto, pero su liderazgo pasa a ejercer una influencia en el orden simbólico. Por ejemplo, Japón lo tiene muy claro. El emperador es un orden simbólico. Entonces, es una persona que en realidad no asume una decisión, y esa decisión es tomada, bueno, por el primer ministro cuando él lleva las tablas y luego se retira, y igual pasa en el Reino Unido, Ajá. que inclusive como una forma de impedir la intromisión del soberano, estructuraron lo que fue un elemento sumamente importante, ritual, en el que se da un condicionamiento en el plano de la intromisión de los poderes, por ejemplo, la Cámara de los Comunes, que usted conoce muy bien. Sí, la Cámara de los Lords. Hay una figura allí que es precisamente Black Rod. Black Rod es el bastón de ébano, el bastón negro. Esa es la persona que lleva el mensaje y va y busca el vocero, porque el rey no puede estar ahí, ninguna figura de la nobleza puede estar allí, allí están los comunes. Precisamente, doctor, dentro de ese marco de lo que usted está explicando en el Reino Unido, es que nace la famosa unión, o los países que formaban y forman todavía, que ya son pocos. Commonwealth. El Commonwealth, exactamente. El Commonwealth. Bien, doctor, pero viniendo aquí, yo digo. Espérate. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay instrucciones que son directas y hay instrucciones que son simbólicas. Yo entiendo que ahí, de alguna forma, en el sistema de justicia se dio una situación en la cual hubo precisamente un mensaje, y ese mensaje fue leído por las autoridades ahora. Pues entonces yo lo voy a interpretar, esos mensajes, desde mi humilde punto de vista, yo lo voy a interpretar en 2 o 3 variables o 2 o 3 puntos de vista diferentes. Y lo primero es que era mentira lo que el Ministerio Público elaboró y estructuró a nivel de un expediente, específicamente contra Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Porque si 6 años después, una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos económicos, le hace el dinero del pueblo, Sí. determina la justicia, esa misma justicia en otro nivel, que no hay elementos de juicio suficientes para poderlos imputar en un caso de corrupción. Entonces era mentira desde el principio lo que nos dijo el Ministerio Público. Si sigo en esa línea, puedo pensar entonces, doctor, así como usted está hablando de los mensajes, que era una persecución política. Puedo pensarlo, hablando de mensajes directos, indirectos y subliminales. Sí. Entonces, ese es un punto de vista, yo, personalmente. Otro punto de vista que yo puedo decir, bueno, adrede, la justicia dominicana instrumentó un expediente mal, para que se pudiera llegar a la decisión de un no al lugar en este caso. Primero, vuelvo y repito, era mentira todo lo que dijo el Ministerio Público hace 6 años cuando los acusó. O segundo, prepararon un expediente motrenco, como se dice en la República Dominicana, para que no hubiesen elementos valederos legales para poder imputarlos, en este caso, para poder llegar a la siguiente fase, que es un juicio de fondo. No se sorprendan con esto. Aquí se utilizaba y se utiliza en otros estamentos, en otros delitos menores, en otros imputados de la sociedad cualquiera, de cualquier barrio o a cualquier alta instancia, que independientemente que la policía los aprese y encuentre pruebas y eso, cuando llegan a la justicia, a veces algunos fiscales instrumentan mal el expediente para que en el conocimiento de ese expediente, ya en una sala de audiencias, no existan elementos legales, y por eso tenga el juez o la jueza que darles la libertad pura y simplemente. Entonces, 2 casos, o era mentira o está mal instrumentado el expediente. Tercero,
Vamos a decir que probablemente falsa, probablemente verdadero. Vamos a hablar científicamente para que nos corrijamos. Ajá. Somos dos profesionales que ejercemos precisamente en el seno de la sociedad, que es el sistema que produce todos estos elementos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que se da que una situación que fue instrumentada hoy día entonces es contravenida? Entonces, eso es lo que precisamente nosotros debemos como profesionales analizar en una teoría general del sistema, del comportamiento de los sistemas, cómo se comportan los sistemas. Los sistemas se comportan con un proceso de entrada, un proceso propiamente de procedimientos que van a producir un resultado y luego una retroalimentación. Ajá. Esa retroalimentación entonces revocó lo que fue el proceso de entrada y el inicio del procesamiento de todo lo que fueron estos elementos. Entonces yo puedo tener Teoría general del sistema Ludwig von Bertalanffy. Entonces yo puedo tener razón en lo que estoy pensando, en las dos primeras variables que mencioné, mentiras o mal instrumentado el expediente, adrede, a propósito. Tercera razón, o tercer punto de vista que yo miro, efectivamente hay un arreglo entre los partidos políticos de la República Dominicana, sobre todo en este caso, para cambiar el ajedrez político electoral del momento, trayendo quizás una figura que pudiese en un momento dado dividir la preferencia del electorado en cuanto a los partidos de oposición. Para que seamos claros, los partidos de oposición que están debatiendo ese primer lugar en la oposición es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces podría ser una estrategia política del partido de gobierno, del PRM, de echarle un jabón al sancocho, poner a un candidato que en el 2020, un partido desgastado, como era el PLD en ese momento, con un sinnúmero de cola que le pisaba, sacó un 38% en esas elecciones, con todas las variables que hubiesen estado presentes. Entonces, es una estrategia política del partido de gobierno, viéndose mermada su popularidad en términos de las preferencias electorales, como indican algunas de las encuestas que hemos visto últimamente, y pensaron como estrategia, déjame echarle un jabón al sancocho, déjame manejarme y decir que no, que eran mentiras, que no hay elementos de juicios y un no al lugar, para poner a pelear más a la oposición en un famoso divide y vencerás. Vamos a citar un elemento digo histórico. yo. Vamos a citar No un le elemento. encuentro otra lógica. Vamos a citar un elemento del patio para que podamos entonces nosotros entender qué es lo que está pasando. ¿Quién era que echaba el jabón precisamente en el sancocho en tiempos históricos? ¿Quién era? No sé. Jacobo Arluta. Ah, ok. Bien, entonces, Duro. ya voy con mis tres, quizás tontos, ingenuos, puntos de vista. No tomó el hilo ahí. En este caso, sí. Entonces, es todo parte de un arreglo, vuelvo y repito, de los partidos políticos, entre los tres mayoritarios, me refiero. Así es. Uno en gobierno y dos en la oposición. Vamos a una pausa, pero no sin antes recordarles que esta conversación la vamos a seguir teniendo. No sé si vamos a abrir los teléfonos hoy. Bueno, mañana es Corpus Christi. Mañana es día de fiesta en la República Dominicana. Es bueno que hablamos el teléfono. Ok, vamos a una pausa y regresamos Démosle voz al enseguida. pueblo. Por favor, no le cambien, que Sí. estamos aquí con ustedes en un par de minutos. No pega uno en el Ministerio Público. Ya estamos de nuevo en el aire. Miren, Estamos como Black conversando del mismo tema anterior, yo tontamente, quizás, ingenuamente, puedo pensar, vuelvo y repito, en el último punto que me quedé, en que todo esto es parte de una componente, de una estrategia de los partidos políticos, los tres partidos mayoritarios, como ya dije. El PRM viéndose mermado en la preferencia del electorado por muchísimas razones, valederas o no, que no vienen al caso ahora y no las vamos a analizar. El PLD buscando un espacio o subir en la preferencia del electorado y la Fuerza del Pueblo, que se dice
y como también puede ser muy cierto que en el 2020 de alguna manera fue aliada al PRM, la Fuerza del Pueblo, y como pasó con algunos senadores, pero para salir del PLD en esa época. Conclusión, el Ministerio Público actual no pega una, porque los sometimientos, las acusaciones las vuelven más mediáticas que otra cosa. Usted ve en la prensa, cuando hacen un allanamiento, sobre todo en el caso donde hay envueltos políticos, ustedes lo ven que pareciera como que al otro día lo van a poner ya en un paredón, que son culpables. Pasa el tiempo, y ahí está también Senasa, que Jenny Berenice dijo, y Camacho, que en enero de este año íbamos a ver el Senasa 2.0, han pasado 6 meses y nada. Entonces quiere decir que todo esto es parte de un show político, pienso yo, o de una estrategia política que incluye lo mediático, las componendas. Entonces si yo fuera Jenny Berenice o Wilson Camacho, la verdad que yo renunciara de esas posiciones como procuradora y como procurador fiscal. En este caso me refiero a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Porque es de relajo que lo tienen. Según mis números, de todas las acusaciones que ellos han hecho en el Ministerio Público, casi todas, por ejemplo, 19 de ellas, después de todo ese show, han salido absueltos. ¿Veremos lo mismo en el caso de Senasa? No sé. Y por último, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir el sábado. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Aló. Sí. Oye, te habla tu amiga Lidia de Indianápolis. A ver, dígame, Oye. mi amiga. Sí. Oye, es lo que te voy a decir. Tú dices que tú no sabes lo que fue que pasó ahí. No, yo Pero tú debes de saberlo, mi amigo, qué fue que pasó ahí. Dime qué pasó, según tú. No, yo tengo un punto de vista Ay. y lo expuse, pero yo no sé qué pasó realmente. ¿Aló? Indianápolis. ¿Aló? Lady. Pero ya. Yo no sé, si lo supiera con certeza, lo dijese, doctor. Pues yo no tengo pelos en la lengua. Con elementos de juicio, claro. Está, El con fenómeno, pruebas. Pero no las aquí- tengo. tenemos alguna forma del fenómeno del BlackRock. Lo pueden buscar. BlackRock es una figura de la Cámara de los Comunes, muy Sí, interesante. claro. Políticas públicas, buenas tardes. Buenas, Sí, buenas, mi amiga, ¿cómo vamos? todo bien, con mucho calor. Así es. Dime a ver, Hablando de la soltura de Gonzalo y el otro señor. José Ramón Porque todo el Peralta. mundo sabe lo que esa gente hicieron. Yo no sé para qué, porque la justicia es lo que está relajando con este país. Entonces, Es un relajo lo que tienen. Porque lo que pasa es que a Gonzalo no el otro. Lo metieron en el expediente que no es. Porque lo de él fue la traidera de ajo. ¿Ustedes no se acuerdan? Una libra de ajo costaba 300 pesos. ajá. Pues eso lo vivió todo el mundo que iba al supermercado y compraba ajo. Que eso era una corruptela. Lo que pasa es que lo metieron en un sitio que... ¿Tú no viste riéndose con la muela de atrás? Burlándose del pueblo. Y entonces- el mismo Gonzalo, que va con toque. Entonces, una pregunta, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al Ministerio Público, a los jueces, al gobierno? Nosotros estamos vendidos con esa justicia. Esa gente son peledeístas, todos esos fiscales, todos son peledeístas, porque ahí no se ha cambiado una sola persona, no se ha cambiado. Ah, ok. Está la misma justicia. ¿Por qué no se ha jugado la gente de Leonel Fernández? ¿Y Péntame. y por qué no le- Que no hay un solo. Espérame, ¿y por qué no le dieron un nuevo lugar a Donald Guerrero, que era ministro de Hacienda en ese momento, en el gobierno de Por el Danilo robo Medina? que ellos hicieron, él no puede dar un nuevo lugar. Pero Porque es que están todos metidos en el mismo saco, mi hermano. Pero no sé, Van a sacar 600 allí. Gonzalo no tenía culpa en ese expediente, según la juez. Yo no sé, porque yo no soy fiscal ni nada. Ah, pero tú Yo acabas no- de decir. Es que ellos lo van a sacar como ellos les den la gana. Ok. Porque ellos son culpables, porque lo que hicieron aquí, todo el mundo vio Bueno, lo que se espérate. hizo aquí, ¿eh? Legalmente, Hay cosas. Una legalmente, burla al país. legalmente. Así le querían robar las elecciones a Abinader. en Pero el eso no 20. tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Legalmente la jueza dijo que no hay elementos de juicio para juzgarlo, doctor. O sea, Sí, eso fue no, lo que dijo. no nos fanaticemos, No. vamos a pegarnos a la ley. Ahora, que es verdad que es mentira lo que yo puse ahorita, lo que yo dije, que estuvo mal instrumentado el expediente, bla, 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 que es una estrategia, ya son otras cosas. Yo renunciara si yo fuera Jenny Berenice o Wilson Camacho. Política pública, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Estoy de acuerdo con lo que tú expresas, pero también yo voy a estar en desacuerdo. ¿Tú sabes por qué? Vale. Porque ustedes, los medios y las redes sociales,
se están encargando, como ustedes son un poder en el Estado, de tratar de revivir al padre de la corrupción de este país. Después, el padre de la corrupción de este país, después que Balaguer dejó de gobernar, fue Leonel Fernández, que permitió que todos los funcionarios hicieran lo que les dé la gana aquí. Entonces ustedes, los medios, se encargan de todos los días estar acusando a este gobierno que los funcionarios no sirven, que esto, que lo otro. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos un buen presidente. Y ustedes, como medios, se han encargado de eso, de tratar de revivir a Leonel Fernández, que lo descarguen a todo para que lo terminen de hundir y no vuelva a gobernar más este país. Simple y llanamente. Está bien, gracias. Entonces, lo de Senasa es mentira. Cuando viene a ver también es mentira, doctor. Déjalo que se exprese. No, claro, esto es un programa democrático, política pública. No, cuando quizás yo lo dejamos que se exprese. Que se exprese. No estoy de acuerdo con la última aseveración que él hizo, pero es su derecho. Tiene su Y derecho. yo respeto su derecho. A eso es la cosa. Y lo defiendo hasta la muerte, Así como Benito es. Juárez decía. Buenas tardes, políticas públicas. Aló. 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 Políticas públicas, buenas. ¿Quién me habla? Oye, te habla Lidia, tu amiga de Indianápolis. Sí. Dime, Lidia, que se cayó ahorita la llamada. Sí. Oye, lo que yo te voy a decir. Tú me dices a mí que tú no sabes qué fue que pasó ahí. No, yo no sé. Claro, pero que tú tienes que saber. Y esos camiones llenos de dinero del Banco de Reserva que le entregaban a Gonzalo. Que todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y lo saben hasta el médico chino. ¿Y la juez lo sabía? La jueza le dieron muchos cuartos. Espérate, muchos cuartos le dieron a ella. Amiga, ¿y la juez? ¿La juez lo sabía? Que a ella misma te lo digo yo. El ministerio- Ese pero- dinero le dieron Lidia. a ella, ¿eh? El Ministerio Ese Público, dinero. el Ministerio Público lo sabía eso también. Como tú dices que todo el mundo lo sabía. ¿Y por qué no lo mostró y lo probó? Porque es un sistema de derecho que vivimos, ¿verdad, doctor? Sí. Y de pensamiento. Son reacciones psicológicas Buenos días, ante la doctor. realidad. Sí, buenas tardes. Miguel Francisco de Zona Dental. Dígame a ver, Un Miguel. saludo al doctor que está al lado, que lo veía mucho del Pachá, el doctor que está al lado también. Doctor sí. Julio Castro, una eminencia en Ah, este sí, país. muy buen hombre ese. Claro. Gracias. Mire, Miguel. doctor, diga a la dueña que llama ahorita, no le ahora, la de ahorita, Ajá. que cuando le diga de que ella va a hacer, se va a tener que irse del país en el 28. ¿Y por qué? ¿Y hay que irse del país cuando un candidato tuyo no gana? No, pero venga acá, este es un país democrático. Bájale algo, Miguel. No, Bájale. Miguel, y una vez sea presidente tal o cual persona, es el presidente de todos los dominicanos, Así los es, que lo así- votaron a ah. favor y los que lo votaron en contra. Así mismo es. Nadie tiene que irse del país, a menos que sea que lo pidan en extradición por algo, como hay algunos narcopolíticos aquí. Bueno. Pero bien, doctor, Un tema profundo. siguiendo con el tema, Complejo. o sea, es palo si boga y palo si no boga. Y lo bueno es que los políticos dominicanos creen que el pueblo sigue siendo tonto, aunque hay una gran parte de la población dominicana que está ajeno a eso, que no está en eso, como decimos en buen dominicano, pero hay otras que sí estamos pendientes a eso. Y así no es, o es blanco o es negro. Entonces, si usted va a someter a alguien, sométalo con las pruebas necesarias para que no se caiga el expediente después. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, Políticas públicas, ¿quién me habla? le habla Guzmán de aquí de los Trinitarios. Dime, Guzmán. Juan. Mire, licenciado, yo lo felicito a ustedes dos por el motivo que ustedes hablan de la realidad como se debe hablar al pueblo. Gracias. Yo le pido a nuestro Dios, que yo soy un hombre de oración, Amén. que me le conceda cada día más sabiduría y mucha inteligencia, y que usted y su familia sean bendecidos en el nombre de Dios. Amén. Y Que lo, Dios me dé muchos años de vida y salud. amén. Amén. Y lo recibimos con todo el corazón abierto y Amén. creyente, doctor. Así. ¿Verdad que sí? Claro. Ojalá, esas son de las satisfacciones que a uno le queda cuando uno expone humildemente Sí. cualquier punto de vista, claro, con análisis Descriptivo. científicos, Es una descripción, y con precisamente. elementos de juicio, Sí. porque aquí no estamos hablando nada que todo el mundo no vea. Después de ahí sacamos nuestras propias conclusiones y nuestros análisis, pero la verdad que da mucho que pensar. Hemos doctor. comenzado el análisis precisamente con una pregunta directriz. La pregunta, vuelvo a repito, ¿qué está produciendo el sistema y por qué? Esa es la pregunta. Profunda, esa no es una pregunta Políticas cualquiera. públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Eh? Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Le voy a poner a alguien. ¿Aló? Aló, Sí, dígame. Está en el aire. nadie.
Le dio miedo, no es escénico, miedo telefónico, doctor. No, bueno, una reacción. La ansiedad está implícita en todas las dinámicas o psicodinámicas del sistema en acción en la sociedad. Doctor, Porque que nadie puede detener lo que está pasando. Desde que tú naces, nadie puede detener hasta que te ¿qué mueres. estará pensando La Jenny psicodinámica. Berenice y Wilson Camacho? Ok, les queda un argumento legal que es la apelación, pero yo creo, doctor, que si en este caso, del caso Calamar, donde quedaron absueltos en primera instancia, vamos a llamarlo así, con el no al lugar a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen legalmente la potestad de apelar esa decisión de la jueza. Pero yo creo que si lo hacen, lo que van a hacer es victimizar más y darle más, en términos políticos, estoy hablando, más preponderancia a Gonzalo Castillo, mi amigo, nada personal. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Aló? Hello. Sí, ¿quién me habla? ¿Desde dónde? La llama Romelia Ruiz. No. Bueno, cuando se pongan de acuerdo, Sí. tienen que hablar. Ahí. Nos llaman, por favor. Ok, Roblox, pendejo. Perdón, esto es en vivo. Sí. Pues sí, doctor. Si yo fuera ellos, dejar eso así ya, para quedar menos mal. Para ponerme a apelar, lo que voy a hacer, pienso yo, claro, están en su derecho, el procedimiento penal les otorga la facultad de apelar la decisión de la jueza, tanto al Ministerio Público como a los imputados. Pero si yo fuera eso, ellos, en términos políticos, además de renunciar, digo yo, dice Ricardo Santilera, además de renunciar, dejar eso así, para que haya menos bulla, porque Fíjate. lo van a victimizar entonces. Lo hemos establecido. Yo soy un profesional de la conducta y como tal hablamos de lo que es el psicodinamismo y la psicodinámica de los sistemas, todos los sistemas sociales, económicos, en acción. Eso no se puede detener. Entonces, eso es un elemento profundo que traigo hoy precisamente al tapete para que todos podamos entender qué está produciendo el sistema y por qué. Esa es la pregunta metodológica que dirige precisamente este análisis. Nosotros estamos razonando con el sistema precisamente de la sociedad. Fíjense cómo se han expresado. Una persona como Lidia que está en Indianápolis, entonces, y una persona como Miguel que apela a los elementos religiosos que permean en el sistema de la sociedad. Ahora mismo hay todo un movimiento en el mundo que no se puede detener. Y ese es el aporte que quiero hacer sobre la base de la teoría general de los sistemas generales de Ludwig von Bentham-Lanfy. Entonces, eso es lo que estamos estableciendo, es profundo, pero sirve para explicar por qué se da este sistema de reacciones en el sistema mismo social, en el seno del sistema social. Entonces estamos buscando el por qué se dan esas situaciones. ¿Qué induce a que haya habido un proceso que ahora llega a uno al lugar y llega a una persona a darle un espaldarazo de cara que el sistema social lo piensa como un futuro candidato para el 2028, o sea, lo adopta como un posible candidato y ya lo va seleccionando de manera espontánea? Eso no es una cosa que en la psicodinámica social nadie puede intervenir, porque es aquel elemento de la conciencia donde cada quien íntimamente en su conciencia está en contacto consigo mismo y nadie puede influir ahí. Yo quiero que tú sepas, bueno, los dos que estaban en ese conflicto para poder hablar, que se daba una situación que bastante jóvenes por las voces, que no se atrevían precisamente a los elementos discursivos, en la argumentación, no se atrevían a discursir ante la cámara de esta plataforma poderosa. La verdad es que esta decisión de la justicia del viernes pasado con este no al lugar a Gonzalo Castillo cambia el escenario político con miras a las elecciones del 2028. Lo cambia tanto a lo interno del PLD como a lo externo, porque entonces se está metiendo en la jugada a una persona, vuelvo y repito, que ya fue candidato, que en las peores condiciones en el 2020 sacó un 38%, aunque me digan que era porque el PLD estaba en el gobierno. Eso cambia el ajedrez político, vuelvo y repito.
y veremos qué pasa en lo adelante, a lo interno del PLD como a lo externo, porque el mismo Gonzalo Castillo dijo, voy con todo y voy a ser presidente en el 2028. Guardando las distancias, habrá un símil entre situaciones parecidas de Donald Trump y Gonzalo Castillo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en su programa Políticas Públicas. No le cambie, por favor. ...809-262-1919... el número telefónico para comunicarse en vivo con el doctor Julio Castro y un servidor Ricardo Señor aquí en Políticas Públicas. Y el escenario político dominicano cada día sigue, porque también es que la verdad es que la política es dinámica, doctor. ¿Dinámica? Como, además Psicodinámica. de ciencia social y económica en sus momentos, es dinámica. Por eso que a mí en lo particular me atrae sobremanera. Porque, ¿quién iba a decir hace un año o hace 6 meses que Gonzalo Castillo iba a estar otra vez de nuevo en el ruedo político para ser aceptado tanto al interno del PLD como por la población como candidato presidencial? Yo no me lo imaginaba, honestamente, si soy honesto. Para mí la lucha interna del PLD iba a ser entre Abel Martínez y Francisco Javier García, en términos de una candidatura presidencial para el 2028. Pero ahora han agregado a alguien, vuelvo y repito, como es Gonzalo Castillo, que ha cambiado todo el panorama a lo interno del PLD, porque por ahí dicen las malas lenguas, doctor, que el PLD se está, como usted dijo quizás al principio, que era indestructible, se está reconformando, y en esa reconformación se está revitalizando, porque ya va a estar, o ya está desde el viernes pasado, en la palestra pública, en los medios, en el ánimo social. En el ánimo social, en las voces de nosotros los comunicadores, Eso es. de la gente en la calle, de todo el que opina de política. O sea, en la política es bien dinámica. Y ojo, todavía estamos a la espera de lo que va a ocurrir a lo interno del PRM. Un presidente saliente, como 200 precandidatos a lo interno del PRM, una dinámica económica local e internacional que muchas veces no favorece al gobierno de turno, con sus sombras también. Todo esto ha creado un escenario diferente. Hoy 3 de junio, el escenario político no es igual del 3 de marzo, por ejemplo. Así es. O sea, para tener marea, más, exacto, yo más validez. La marea ha cambiado. Para que tenga más validez mi comentario de que la política definitivamente es bien dinámica. Sí. Y eso, que no hemos metido en el ajedrez todavía los famosos narcopolíticos que existen en la República Dominicana, porque los hay, como los hay en México, en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Es para afuera que van, van para afuera. ¿Pero quiénes son los que van para afuera? No, pues MIistas, para afuera van para afuera. ¿Y por qué? Es para afuera. ¿Por qué? Porque van para afuera, sea con Gonzalo, sea con Leonel, con quien sea, es para afuera que van. ¿Es verdad? Así que tengan su maletica preparada, que van para afuera. Bueno, está bien, esa es su opinión. Sí. ¿Ves? Sí. Ven lo dinámico que es la política Así en es. términos del día a día, doctor. Así es, sí. Porque ese mismo es para afuera que van, ¿se lo aplicaban a quién era? Bueno, ¿tú te recuerdas bien? Al PLD en el 2020. Así es. Y después también, pero yo creo que también que Con el doctor Leonel Fernández en la presidencia. claro. Y también se lo aplicaron a Hipólito Mejía en el 2004. Así es. Hay frases como yo viví, icónicas. esa parte yo la viví. Hay frases como Del icónicas 2000, que se 2004. quedan en la psiquis de los electores o de la política dominicana, porque ese para afuera que van, para los que no lo saben, empezó en el 2004, cuando Leonel en ese momento estaba en la oposición, Hipólito Mejía era presidente e intentó reelegirse. Sí. Recuerden, 2004. Sí. Políticas públicas, buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Yo de nuevo, ¡Ay! y no me cierre. Pero trátame con cariño. Rápido No, ahorita. yo no te cierro, dime. a ver. No. Aquí. Diciendo yo, el PLD, ¿dónde vaya a buscar su gente? Él se va a reponer muy bien.
¿Y dónde va a ir? ¿A la fuerza del pueblo? Es el mismo Porque mercado. para tú reponer un partido tú tienes que buscar gente. ¿Dónde la vas a buscar? ¿O van a venir los extraterrestres? Oye, no, Porque ellos no tienen gente. no te creas. Porque Fíjate. se le fue la mayoría de la gente. Sí, pero mira, en las Le últimas... dieron fuerza a Leonel Fernández. Mira, no es para contradecirte, pero en las últimas encuestas que han salido, el renglón de ninguno, cuando los encuestan por El quién va a ninguno votar, estaba muy alto. muy alto. Muy El alto. ninguno y el no ¿Sabes por sé. qué? Por el relajo que tienen aquí con la política. Ahí podrían estar esos votos que tú dices que dónde lo van a buscar. Mira, muy Pero juicioso. tú lo arreglas de una vez. No. No. Recógelo todo ninguno. Recógelo aporte es todo ninguno inteligente. y llévatelo para allá. Para ver si se repone el partido. Está bien. Porque entonces yo no sé. ¿Qué ha hecho el PLD para el pueblo volver a votar por el PLD? Eso es lo que yo quiero que tú me digas. No, Dime yo no. qué ha No, hecho. no. Yo no. ¿y por Hay qué que yo? medirlo. No, tú lo defiendes. No. Yo Hay estoy siendo realista con el escenario Hay- actual hay que político. medirlo. Ahorita no. Tú estás diciendo que se va a reponer, que se reponga bien. Hay que medirlo, ¿Qué hay han que hecho medirlo. ellos para reponer? Pero yo te voy a hacer una Para que pregunta. el pueblo vote por ellos. Quitando tu fanatismo PRMista, con lo que pasó con Gonzalo, ¿no le ha dado un repunte a Gonzalo? Porque el espíritu tuyo, PLDista, porque tú, PLD o verde eres tú. Ay. Entonces, ¿con quién ellos se van a reponer? ¿Con el ninguno? Con ¿O con el- el no ninguno. sé? Ah, pero ustedes están muy Hay bien, un porque segmento. ninguno es todito es para el PLD. Ah, bien. Escucha, Que escucha. devuelvan todos los cuartos que se robaron, que eso es lo que el pueblo quiere. Los cuartos que nos robaron, que fue cuarto del pueblo. El banco de reserva lo cogieron de mojiganga. Los cuartos los sacaban de ahí en funda. Y Senasa también. Y Senasa también. Ah, porque está el bochinche de Senasa no es en el porque eso viene de viejo. Santiago Jacín Cuando es- dejaron la mafia montar y se y montaron. ellos en la siguieron. mafia. Santiago Jacín es del PLD. Morao, mafia. Ah, y no era un cambio. Santiago Jacín es del PLD también. Está bien. Gracias por tu llamada. Gracias. La mafia. Gracias, Pero gracias. Yo Está bien. siempre dije, hagan auditoría. Dale chance a otros. señores. Está bien, No, mi amor. déjala que se Nadie hizo exprese, déjala que se- auditoría y ahí están. Cójalo. Ahí está. Está bien. Déjala que se exprese Bien. porque... Ah, Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, escúchame, mira qué es lo que pasa. Tú tienes razón. Cuando tú dices que la salida de Gonzalo, a eso es lo que le duele a ustedes. Este yo tiene no una soy de inteligencia Gonzalo, no superior. soy visualmente Este tiene una simpatizado por el inteligencia de PLD. 80, Pero la salida de Gonzalo le para el crecimiento a la fuerza del pueblo, porque el nicho de crecimiento de la fuerza del pueblo es la misma base o la misma estructura del PLD. Todo el que se va para el PLD crece en la fuerza del pueblo. Y ahora la salida de Gonzalo lo que hace es que para esa hemorragia. Y los nuevos Porque votantes. tú viste que la Déjala encuesta que se Galo, que yo no entiendo, mientras el PLD gobernaba con Danilo y con Leonel, cuando la Galo lo favorecía era la mejor encuesta. Es que para mí esa es la encuesta más creíble que tiene este país. Un Está bien. 19 y un 19. Está bien. Entonces, para finalizar, oye, ¿qué pasa? La hemorragia del PLD se para con la salida de Gonzalo y Leonel no va a tener esas gran posibilidades. Ustedes, en vez de estar opiando a Leonel, opeen a Omar Fernández, un joven, carajo. Queremos gobernar con la misma gente que 12 años. Yo soy de lo que digo, él igualito que en Santo Domingo Este. Francisco Peña, 20 años él y su hijo gobernando, no tiene nada que ofertarle a este municipio. Yo digo lo mismo, Leonel no tiene nada que ofertarle a este municipio ya, a este Bueno. país ya. Denle paso a la juventud, por Dios, ustedes los medios. Está bien. Ustedes los medios, hablen de la juventud. Gracias. ya terminó el tiempo, pero... Estoy de acuerdo con él en el Sí, aspecto, sí. pero... De Bueno, las señores, ya renovaciones. terminamos, ¿verdad? Sí, se ya, acabó el ya. tiempo, dice el pequeño, el jefe del Oye, programa. ha habido una votación interna aquí. No, que- está buena, está buena. Miren, señores, esa es la idea. Por Sí. eso Políticas Públicas es su programa democrático, es el lugar donde usted puede exponer todos sus puntos de vista. Y nosotros no somos más que los conductores. Exactamente. Quizás para ayudarlos, para poner sobre un tema sobre la mesa y poder ayudar a que ustedes se expresen. Señores, terminamos por hoy, Sí, ya. doctor. Mañana es día de fiesta. Aquí en la República Dominicana y en todos los países de religión oficial católica. ¿no? Así es, sí. Mañana es día de Corpus Christi. Pero el programa sigue. A la 1 de la tarde, si Dios quiere, y ustedes también, estaremos de nuevo en Políticas Públicas. Buen almuerzo a ustedes, doctor. Sí, gracias. Y pásenla bien el resto del día. Continúen con la programación de Cinevisión Canal 19. Hasta mañana.